Listo, chicos. Entonces, como les comentaba, hoy día vamos a comenzar con la segunda parte del curso, que corresponde a lo que es hidrodinámica 1. Ya en el segmento anterior habíamos visto lo que era hidrostática en uno de los temas. Entonces, la hidrostática, recordemos que estudiaba a los fluidos sin movimiento. Es por ello que se denominaba estática, ¿no? Hidroestática. Ahora, en esta segunda parte, vamos a ver lo que es hidrodinámica como primer tema. La hidrodinámica, por su parte, va a estudiar los fluidos, pero los fluidos en movimiento, ¿no? Por eso se denomina hidrodinámica. Entonces, vamos a comenzar el tema hablando acerca del flujo de fluidos. Pero antes recordemos que teníamos algunos tipos de fluidos, que eran los fluidos líquidos, los gases que encontramos, ¿no? Entonces, estos fluidos se denominaban como la masa que podía desplazarse de un lugar donde había mayor presión a menor presión. Y esta capacidad de poder desplazarse y cambiar su forma la tenían gracias a las fuerzas de cohesión. En el caso de los líquidos, estos tenían unas fuerzas de cohesión muy débiles, de tal forma de que podían cambiar su forma y desplazarse de manera más fácil. Mientras que los gases carecían de estas fuerzas de cohesión justamente. Es por ello que los gases no tenían una forma definida, ¿no? Ahora vamos a ver otros dos términos que corresponden a lo que son los fluidos ideales y los fluidos reales. En el caso de los fluidos ideales, se van a denominar así a aquellos fluidos que no van a tener viscosidad. Recordemos que la viscosidad era una de las características de los fluidos, que básicamente era la resistencia a fluir, ¿no? De tal manera que el fluido ideal no tiene viscosidad. Como no tiene viscosidad, no va a tener una fuerza de rozamiento. Por lo tanto, no se va a oponer al desplazamiento, ¿no? Por su parte, el fluido real sí va a tener lo que es viscosidad. Sí tiene lo que es viscosidad. Por lo tanto, este sí va a tener resistencia a ser desplazado, ¿no? Resistencia al desplazamiento. Entonces, fluido ideal no tiene viscosidad, no se opone al desplazamiento. Fluido real tiene viscosidad y se opone al desplazamiento. Un ejemplo de fluido real, perdón, tendría la sangre, ¿no? La sangre. Ya vamos a ver más adelante que la sangre va a tener cierto grado de viscosidad, ¿no? Es por ello que la sangre va a tener una fuerza de rozamiento y va a tener cierta resistencia a ser desplazado. Ahora, también vamos a tener en esta imagen, vamos a ver lo que es la línea de flujo. Esta línea de flujo se denomina al camino que tienen que seguir estas partículas al fluir, ¿no? Entonces, estas líneas que están acá se denominan líneas de flujo y es como el camino que tienen que seguir las partículas. Se dice que cuando esta línea de flujo se mantiene así durante el tiempo, se dice que este flujo es estable. Entonces, estas líneas de flujo se tienen que mantener de esta manera en el tiempo para poder denominarse como un flujo estable. Entonces, no se olviden, fluido ideal, fluido real. Fluido ideal no tiene viscosidad, por eso se llama ideal, y fluido real tiene viscosidad, ¿no? Vamos a ver también algunos tipos de flujo. Vamos a ver en primer lugar lo que es el flujo laminar. Este flujo se caracteriza por el movimiento de las partículas del fluido que se va a producir siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de que se tratara de láminas o capas más o menos paralelas. Entonces, básicamente lo que nos dice el flujo laminar es que las partículas van a seguir esas líneas de flujo que habíamos mencionado, esas líneas de flujo de tal forma de que van a ir ordenadas, van a ir paralelas entre sí, van a estar definidas, van a tener un orden, van a seguir un ritmo regular, ¿no? Entonces, a ese tipo de flujo se va a denominar como flujo laminar. Entonces, cuando vean flujo laminar, relaciónenlo con orden, relaciónenlo con que siguen una trayectoria, que son paralelas, etcétera, ¿no? En el caso del flujo laminar, la mayor parte de la circulación sanguínea va a seguir este tipo de flujo. Porque hay ciertas partes donde la circulación donde el flujo se va a volver algo turbulento, ¿no? Pero en realidad lo normal es que el flujo sanguíneo sea laminar.
¿Qué va a ocurrir en ciertas patologías cuando hay una alteración de este flujo? Como por ejemplo, hipertensión o eh, tromboembolismo o trombosis. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Este flujo va a pasar de ser laminar a ser turbulento. Entonces ya no va a ser en ciertas partes, en el caso de la hipertensión ya no va a ser en ciertas partes donde el flujo va a ser turbulento, sino ya va a ser casi casi en todo el flujo sanguíneo. Entonces, ya sea la hipertensión o la trombosis o cualquier alteración cardiovascular, lo que va a pasar es que el flujo se va a volver turbulento. Entonces, como el flujo se vuelve turbulento, ahora las partículas van a tener formas erráticas, se van a mover erráticamente, van a tener distintas trayectorias entre sí, no van a seguir un patrón, no van a seguir un orden y van a ser muy irregulares, ¿no? Como vemos aquí, esta partícula se va hacia este lado, esta se va hacia este lado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este flujo turbulento tiene partículas que no siguen un orden, se mueven de manera errática y son irregulares. Entonces, flujo laminar va a ser aquel flujo que es ordenado, sigue un patrón, sigue ciertas trayectorias, son paralelas. Entonces, todo lo que hagan con laminar, relacionan con ordenado. Mientras que el flujo turbulento, recuerden, de desorden, se mueve erráticamente, no tiene trayectoria, es irregular, no sigue un patrón ni orden establecido, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esos son los dos tipos de flujo. Flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar normalmente se debe encontrar así en la circulación sanguínea, un flujo laminar. Y cuando ocurre una patología, como ya mencioné, hipertensión, trombosis principalmente, lo que va a pasar es que este flujo se va a hacer turbulento. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el gasto o caudal. El gasto o caudal es el volumen de fluido que va a pasar por una determinada sección recta de la tubería en cada unidad de tiempo. Entonces, lo que nos dice es que esta tubería va a pasar lo que es un volumen de fluido atravesando cierta área de sección transversal, ¿no? Cierta área, y esto lo va a hacer un determinado tiempo. Por lo tanto, el caudal básicamente va a ser el volumen, porque nos dicen volumen de fluido, y unidad de tiempo. Entonces, básicamente el caudal va a ser el volumen entre el tiempo. Y aquí como vemos, ¿no? Caudal igual a volumen entre tiempo. Entonces, de esta manera podemos decir lo siguiente también, ¿no? Que el volumen, se acordarán, ¿no? Les dije que era el área de la base por la altura. En este caso, como no tenemos altura, la altura va a estar representada por la distancia que tiene que recorrer el volumen. Entonces vamos a decir que el volumen va a ser igual a la distancia, ¿no? Al área de la base por la distancia. Aquí como vemos. Entonces, como teníamos inicialmente, el caudal iba a ser igual al área por la distancia entre el tiempo, ¿no? Porque aquí teníamos que era volumen entre tiempo, pero como ya reemplazamos el volumen, entonces va a ser área por distancia entre tiempo. También recordemos que la distancia era igual a la velocidad por el tiempo. De tal manera que si nosotros despejábamos esta v, nos quedaba que velocidad era igual a distancia entre tiempo. Y justamente esto es lo que se reemplaza aquí. Finalmente, ¿cómo nos va a quedar nuestra ecuación? Nos va a quedar lo siguiente. El caudal va a ser igual al área de la base por la velocidad del fluido, ¿no? Caudal igual al área por velocidad del fluido. Entonces, teniendo en cuenta estas dos fórmulas que hemos visto, intenten resolver este ejercicio si quieren prenden su micro y mencionan su respuesta, si no la escriben por el chat. Un dato adicional que les doy es que para que puedan hallar el área, como nos piden área de la base, recordemos que el área de la base de un cilindro va a ser igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado.
A ver, ponen 94.248. Vamos a ver si sale eso. Entonces, como les dije, primero vamos a ver qué fórmula tenemos que aplicar. En este caso, nos dicen, el radio aproximado de la aorta es de 1 centímetro y la sangre que pasa por ella tiene una velocidad de 30 centímetros por segundo. Calcular el caudal de la sangre en la aorta, ¿no? Entonces, como nos dan velocidad, tenemos que usar esta fórmula, ¿no? Caudal igual a área por velocidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, caudal igual al área por la velocidad. Entonces, el caudal es lo que tenemos que calcular. Y el área, como les dije, es pi por radio al cuadrado por la velocidad. Entonces, caudal igual a 3.1416 por el radio al cuadrado, que es 1 centímetro, 1 al cuadrado, por la velocidad, que es 30 centímetros por segundo. Centímetros por segundo, ¿no? Entonces, Q, caudal, va a ser igual a 3.1416, porque 1 al cuadrado es 1, por 3.1416, 3.1416, y por 30 centímetros por segundo. Multiplicamos todo esto y nos sale que caudal va a ser igual a 94,248 centímetros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, esa sería nuestra respuesta. Entonces, si respondieron correctamente, sale 94.248 centímetros por segundo. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a este ejercicio? Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí está la resolución del ejercicio. Teníamos que nuestro caudal iba a ser igual al área por la velocidad y vemos que la sección de la aorta es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, A va a ser igual a 1 centímetro al cuadrado por 3.1416 y el área entonces va a ser 3.1416 por centímetro al cuadrado. Entonces, el caudal, reemplazamos, caudal va a ser igual al área por la velocidad y justamente nos sale lo que habíamos visto. 94,248 centímetros cúbicos por segundo. Igual con este ejercicio, intenten resolver, ponen sus respuestas por el chat si gustan, y nosotros lo resolvemos luego, ¿no? Para ver si es que respondieron correctamente.
Por ahí han puesto 0.11. Vamos a ver. Entonces, en este ejercicio nos preguntan, ¿qué sección debe tener un tubo de calefacción si el aire se desplaza a una velocidad de 3 metros por segundo y debe sustituir el aire de una habitación de 300 metros cúbicos de volumen cada 15 minutos? Entonces, primero debemos ver qué fórmula tenemos que aplicar. Nos dan velocidad y nos dan volumen. Por lo tanto, aparentemente vamos a tener que utilizar ambas fórmulas. Pero en primer lugar tenemos que utilizar esta fórmula de aquí, ¿no? Q igual a volumen entre tiempo, porque nos dan volumen. Entonces, el caudal va a ser igual a 300 metros cúbicos, que es el volumen, entre el tiempo, que es 15 minutos, pero como acá la velocidad nos da en metros por segundo, entonces vamos a pasar esos 15 minutos a segundos. Por lo tanto, 15 por 60. Pues se va, y nos quedaría lo siguiente. 0.3, ¿no? Entonces, este vendría a ser nuestro caudal, 0.3. Pero esa no vendría a ser la respuesta, porque los que nos piden es el área de sección o la sección, es decir, el área, eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces vamos a aplicar nuestra otra fórmula. Nuestra otra fórmula nos decía que el caudal era igual al área por la velocidad. Entonces, el caudal va a ser igual al área, que es nuestra incógnita, por 3 metros por segundo, que es la velocidad. Ahora, este caudal ya lo calculamos, ¿verdad? Sale aquí, 0.3. Entonces, 0.3 va a ser igual al área por 3 metros por segundo. Entonces, finalmente, pasamos esto hacia el otro extremo, a dividir, y nos quedaría que el área es igual a 0.11 metros cuadrados. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a este ejercicio? No, claro. Listo, entonces aquí tenemos la resolución del ejercicio, ¿no? Primero tenemos que utilizar esta fórmula, que vendría a ser caudal igual al volumen entre el tiempo. Allá ponemos nuestro volumen, que es 302 metros cúbicos, ponemos el tiempo a segundos, y nos da que el área, perdón, bueno, aquí no han puesto la respuesta, pero nos sale que el caudal es 0.3, ¿no? Entonces 0.3 es igual al área por 3 metros por segundo, dividimos el 3 hacia el otro extremo, lo pasamos para dividir, mejor dicho, y nos queda finalmente que el área es igual a 0.11 metros cuadrados. Ahora vamos a hablar acerca de la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad básicamente nos dice que el volumen que se va a desplazar en la tubería, el caudal, mejor dicho, va a ser constante. Sin embargo, cuando este área de sección transversal se hace más pequeña, va a haber un cambio en la velocidad de tal manera de que puede hacerse más rápida, principalmente, ¿no? Como vamos a ver más adelante en la ecuación o principio de Bernoulli. Pero básicamente es eso, nos dicen que el volumen que se está desplazando por una tubería, cuando hay una disminución o un cambio básicamente en el área de sección transversal, va a cambiar también su velocidad. Sin embargo, el caudal se va a mantener constante tanto en esta área como en esta área. Por eso nos dice aquí lo siguiente, que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. A pesar de que el área sea distinta y la velocidad es distinta, por la ecuación de continuidad, como su mismo nombre lo dice, el caudal se va a mantener constante. Es decir, que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Entonces, básicamente esto nos dice que A1
el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y esa vendría a ser nuestra ecuación de continuidad. Aquí hay otro ejercicio, intenten resolverlo, e igual, como en los otros ejercicios, manden sus respuestas por el chat y corroboramos luego con la resolución. Bueno, chicos, entonces vamos a resolver esto juntos. El ejercicio nos dice lo siguiente. El radio de un émbolo de una jeringa hipodérmica es de 0.5 centímetros y el de la aguja es de 0.1 milímetros. Entonces, hasta este punto estamos viendo que nos están dando dos radios. Por lo tanto, vamos a tener dos áreas. ¿Cuál será la velocidad que adquiere el fluido al salir por el extremo de la aguja cuando el émbolo avanza a una velocidad de 0,01 metros por segundo? Entonces ahora nos dan otra velocidad y por lo tanto vamos a tener una velocidad 1, una velocidad 2, un área 1 y un área 2. Entonces de esta manera vamos a poder aplicar nuestra ecuación de continuidad. Entonces vamos a poner los datos. Bueno, aquí creo que no va a alcanzar, así que vamos a poner una pantalla más grande. Entonces, teníamos que nos daban el radio de nuestro émbolo, por lo tanto vamos a ponerlo como radio 1. Este radio 1 era igual a 0.5 centímetros. Luego nos daban el radio 2, que vendría a ser el radio de la aguja, que era 0.1 milímetros. Posteriormente nos dan una velocidad del émbolo, que era 0.01 metros por segundo. Voy a poner mejor esto. 0.01 metros por segundo. Y nos dan, bueno, no nos dan una velocidad 2, pero es lo que tenemos que calcular, ¿no? Entonces, esta vendría a ser
nuestra incógnita. Entonces, ¿por qué tenemos dos radios? Porque tenemos uno que es del émbolo y otro que es de la aguja. También vamos a tener dos velocidades, una que es del émbolo y dos es la que nos pide. Entonces vamos a aplicar nuestra ecuación de continuidad, que era la siguiente fórmula. El área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2, ¿no? Entonces, el área 1 era pi por el radio 1, que vendría a ser 0.5 al cuadrado. No voy a poner las unidades para que no se confunda. Entonces sería 0.5 al cuadrado por la velocidad 1, que es 0.01 metros por segundo. Pero como estamos trabajando con centímetros, hay que pasar los centímetros. Entonces, 0.01 metros por segundo en centímetros sería 1. Y esto va a ser igual a pi por el radio 2, que el radio 2 está aquí, 0.1 milímetros, e igual como estamos trabajando centímetros, hay que pasar este 0.1 milímetros a centímetros. ¿Y cuánto es eso? 0,01 centímetros, ¿no? Entonces, todo esto al cuadrado por la velocidad 2, que es lo que tenemos que hallar, ¿no? Entonces, pi con pi se puede ir. Y resolvemos lo demás, ¿no? 0.5 al cuadrado vendría a ser 0.25. Por 1, 0.25 sigue quedando. Esto va a ser igual a 0.01 al cuadrado, que vendría a ser 0,0001 por la velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad al cuadrado va a ser igual a 0.25 entre 0,0001. Finalmente, nuestra velocidad 2 va a ser igual a 2500 centímetros por segundo. Pero esta es nuestra respuesta en centímetros. Inicialmente nos dicen que la velocidad 1 es en metros, metros por segundo. Entonces podemos decir lo siguiente también, que la velocidad 2 es igual a 25 metros por segundo. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a este ejercicio? Bien. Bueno, entonces no se olviden, cuando queramos aplicar nuestra ecuación de continuidad, nos tienen que dar dos radios y una velocidad, y probablemente nos pidan la otra. O lo contrario, ¿no? Nos dan dos velocidades y nos dan un radio y nos piden otro radio. Entonces aquí está la respuesta, justamente. Aquí está lo que les decía. Hacemos lo mismo, ¿no? Pi por 0.5 centímetros al cuadrado. Este nos decían 0.01 metros por segundo, le pasábamos a centímetros, 1 centímetro por segundo. Y luego el pi por el radio 2, que era 0.01 milímetros, que lo pasábamos a centímetros, y todo el cuadrado, ¿no? Por velocidad 2. Se iba el pi, resolvíamos los demás y nos quedaba 2500 centímetros por segundo, y lo pasábamos a metros y nos quedaba finalmente que 25 metros por segundo era la velocidad 2, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la velocidad de un fluido va a depender de la presión y de la altura en la que se encuentra. La presión ejercida por un fluido disminuye a medida que la velocidad del fluido se incrementa. Entonces, básicamente lo que nos dice Bernoulli, nos dice que si nosotros tenemos un cilindro y hay una disminución de la sección transversal de este cilindro, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces vamos a tener que la velocidad de este flujo, cuando llegue a esta área de sección transversal, va a aumentar mi velocidad. Aumenta mi velocidad y disminuye
mi presión. Básicamente eso es lo que nos dice Bernoulli. Yo tengo un fluido con cierta velocidad. Cuando llega al área de sección transversal, a un área de sección transversal disminuida, es decir, disminuye, como vemos aquí, aumenta mi velocidad y disminuye mi presión. Básicamente eso es lo que nos dice Bernoulli. Y justamente eso se aplica en el ejercicio que hemos visto ahorita, ¿no? Porque teníamos que inicialmente la velocidad en nuestro émbolo, que es la área de sección transversal que tiene mayor tamaño, era 0.01 metros por segundo. Pero la velocidad en el área 2, que era de la aguja, ¿cuánto es? 25 metros por segundo, ¿no? Entonces se cumple lo que nos dice la ecuación de Bernoulli, que aumenta la velocidad cuando disminuye el área de sección transversal. Ahora, también podemos hallar lo que es la presión hidrodinámica, que vamos a ver más adelante, pero básicamente la energía mecánica total también nos permite calcular lo que son las presiones, ¿no? Vamos a ver por qué. Acá nos dice que dado entre el extremo izquierdo y el derecho de la tubería, no hay acumulación ni salida del fluido, el fluido se va a considerar como ideal, se va a tener la siguiente, ¿no? Energía mecánica va a ser igual a trabajo por la energía cinética por energía potencial. Entonces, aquí solo estamos reemplazando lo que son sus fórmulas, ¿no? La fórmula del trabajo era fuerza por distancia, pero la fuerza en este caso vamos a denominarla como la presión y la distancia como el volumen, ¿no? La diferencia de volumen que hay entre un área y el otro área, ¿no? Luego, acá igual, reemplazamos con la fórmula que les enseñé en biodinámica, un medio por masa por velocidad 1 al cuadrado, y la energía potencial gravitatoria, que era masa por gravedad por altura 1. Igual en el otro extremo, pero con la otra área de sección transversal, ¿no? Por eso presión 2, volumen 2, velocidad 2, perdón, y altura 2. Entonces, para poder tener una constante y eliminar este volumen, recordemos que la densidad era igual a masa entre volumen. Entonces, en vez de poner masa, vamos a reemplazar con volumen, y sería así. Un medio, ya no ponemos masa, sino densidad por volumen, y acá igual, densidad por volumen, ¿no? Entonces, ahora sí se forma una constante y podemos eliminar. Eliminamos, eliminamos, eliminamos. Igual en la otra ecuación, eliminamos, 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 y finalmente nos quedaría toda esta ecuación. P1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1, más presión 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2. Entonces, en realidad, no deben aprenderse cómo sale esta fórmula. Suficiente con que se aprendan esta fórmula, aunque en realidad tampoco les van a hacer ejercicios, pero sí es importante que recuerden más que todo esta fórmula de aquí. Y si ya no pueden recordar todo esto, recuerden esto nomás. Esto sí, ojo con esto. En dos puntos del sistema en la misma altura se va a tener lo siguiente, que la presión va a ser igual a un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. Esta va a ser una constante. ¿Por qué? Porque dice a la misma altura. Entonces, como ya va a estar a la misma altura, va a estar a la misma altura, ya no necesitamos esto, porque nos dicen que está a la misma altura. Entonces, solo quedaría esta constante, que es la que tenemos aquí. Entonces, esta presión corresponde a lo que es la presión hidrostática. Esta presión de aquí corresponde a lo que es la presión cinemática, y si sumamos estas dos, nos va a dar la presión hidrodinámica. Por eso les decía que esta fórmula nos permitía también hallar lo que es la presión hidrodinámica. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a resolver este ejercicio. Suponga que debido a un aneurisma, la sección transversal A1 de la aorta aumenta a un valor de A2 igual a 1.71 A1. Si la persona está acostada, determine por cuánto supera la presión en la región dilatada a la presión en la región normal. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra aorta va a tener un flujo normal, y por un aneurisma puede estar obstruyendo esta arteria.
Por lo tanto, en la parte donde está la aorta, va a haber una presión. Y la parte donde está obstruyendo este aneurisma va a haber otra presión. Y esa diferencia de presiones es lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos a ver si cumplimos todo con esta fórmula. Y este dato es importante. Este dato es importante. La persona nos dice que está acostada. Por lo tanto, está a la misma altura. ¿Y qué pasa cuando está a la misma altura? Utilizamos esta constante, ¿no? Entonces, para ir a esta constante, tenemos lo que es presión, no, porque esto es lo que nos pide, la diferencia de presiones. Tenemos la densidad, sí tenemos la densidad, porque acá nos las dan, 1050 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos nuestra velocidad, tenemos la velocidad 1. Entonces, primero teníamos que calcular la velocidad 2, ¿no? Porque no nos las dan. Entonces, primero tenemos que calcular la velocidad 2. Y acá vamos a ver nuestra fórmula, ¿no? Entonces, A1 por B1 igual a A2 por B2. A1 no nos dan A1, así que solo ponemos A1 por la velocidad 1, que es 0.40 metros por segundo, igual a A2, que nos dicen que es 1,71 A1, por la velocidad 2, que es lo que tenemos que calcular, ¿no? Entonces, se va A1, se va A1, y nos queda que 0.40 va a ser igual a 1.71 por la velocidad 2. Entonces pasamos esto a dividir y nos quedaría lo siguiente, que la velocidad 2 va a ser igual a 0.23 metros por segundo. Y ahora sí vamos a poder hallar nuestra ecuación de aquí, ¿no? Nuestra ecuación para hallar nuestra constante, mejor dicho. Entonces vamos a ver la siguiente parte. Entonces vamos a ver nuestra constante, que era P1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado, igual a P2 más 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Entonces, antes de reemplazar, vamos a ordenar nuestra fórmula, porque ahorita no estaríamos calculando nada, básicamente. Lo que nos piden es la diferencia de las presiones, es decir, P2 menos P1. Entonces, vamos a ordenar estas fórmulas para que nos dé eso. Entonces, 1/2 por la densidad por B1 al cuadrado, menos, pasamos esto al otro extremo, 1/2 por la densidad por velocidad 2 al cuadrado, y todo esto igual a P2 menos P1. Entonces, ahora sí estaríamos calculando esa diferencia de presiones. Ahora, esto lo podemos factorizar. Ay, se salió, perdón. Ahora vamos a poner todo rapidito, de nuevo porque se borró. P1 igual a 1/2. Ay, perdón. Más 1/2. Más 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, igual a P2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ordenamos nuestra fórmula, 1/2 por la densidad por velocidad 1 al cuadrado, menos 1/2 por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, y todo esto igual a P2 menos P1, ¿no? Entonces, esta parte de aquí la podemos factorizar y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que 1/2 por la densidad, abrimos paréntesis, B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Y todo esto igual a P2, bueno, en vez de poner P2 menos P1 podemos poner diferencia de presiones, ¿no?
Entonces, ahora sí reemplazamos 1/2 por 1050, abrimos paréntesis, sería 0.4 al cuadrado menos 0.23 al cuadrado. Y todo esto igual a la diferencia de presiones. Se va este 2, 1050, su mitad sería 525. Abrimos paréntesis, 0.16 menos 0.0529. Y todo esto igual a la diferencia de presiones. Entonces, finalmente, 525 por 0,071 igual a la diferencia de presiones. Y por último, la diferencia de presiones va a ser igual a 56,23 pascales. ¿Alguna duda, chicos, con este ejercicio? Si no, puedo repetir, no hay problema. Bueno, entonces continuamos. Aquí está justamente lo que acabamos de hacer. Primero, calculamos nuestra velocidad 2 para poder posteriormente utilizar nuestra constante. Velocidad 2 va a ser igual al área 1 entre el área 2 por la velocidad 1, el área 1 entre 1,71 por área 1, y esto va a ser, bueno, en realidad no sé cómo lo habrán hecho aquí, esto es la resolución del profesor, pero como vimos aquí, hacemos nuestra fórmula de continuidad a 1 por 0.40, que es nuestra velocidad 1, igual a 1.71 a 1, que vendría a ser el área 2, por la velocidad 2, ¿no? Entonces, A1 con A1 se va, 0.40 igual a 1.71 por velocidad 2 la reemplazamos y nos queda 0.23. Entonces, una vez hallado nuestra velocidad 2, aplicamos nuestra constante. P1 más 1/2 más la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más P2 más 1/2 de la densidad por V2 al cuadrado. Hacemos todo el procedimiento que habíamos visto de ordenar la ecuación, luego factorizar, reemplazábamos recién y nos salía que la diferencia de presiones, es decir, P2 menos P1, igual a 56,23 pascales. Ahora vamos a ver lo que es el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli nos dice que en un tanque que contiene un líquido y está abierto a la atmósfera en su parte superior, teniendo en cuenta eso, si en el tanque existe un orificio, una abertura, a una distancia, es decir, una altura 2, debajo de la capa más alta del líquido donde fluye lentamente, entonces satisface la ecuación de Bernoulli. Entonces, para explicar esto vamos a decir lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro cilindro, ¿no? Tenemos nuestro cilindro, nuestro tanque, como lo dicen. Este cilindro va a estar lleno de agua. La característica de este cilindro es que no va a tener una tapa, es decir, va a estar abierto. Por lo tanto, como está abierto, se dice que la presión de este cilindro va a ser igual a la presión atmosférica. Ahora, si tú le haces, bueno, antes de pasar a eso, entonces tenemos nuestra presión que es igual a la presión atmosférica, y como este cilindro no tiene ningún agujero, supongamos que eso todavía no está, entonces la velocidad va a ser igual a cero. Entonces, si yo le hago un agujero a este cilindro, este agujero también va a estar abierto, por lo tanto va a estar igual a la presión atmosférica. Entonces podemos decir lo siguiente, que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 y la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica. O sea, estas dos presiones van a ser igual a la presión atmosférica y por lo tanto van a ser iguales. En adición a esto, vamos a ver que aquí vamos a tener una velocidad 2 y una altura 1, que es la altura inicial del cilindro, y esta altura que no la muestran aquí, que usualmente no lo ponen porque como es una altura muy pequeña de un orificio, no lo ponen, entonces la altura 2 usualmente no lo colocan, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sale esta fórmula, porque básicamente este teorema está en base a hallar lo que es la velocidad 2.
Vamos a ver cómo sale esta fórmula, solo como curiosidad, porque en realidad, como les mencioné, no es importante no es muy importante que lleguen a saber todo esto, ¿no? Entonces, tenemos nuestra presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Todo igual a P2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad, densidad por la gravedad por la altura 2, ¿no? Entonces, como nos decía que la presión 1 y la presión 2 eran iguales, se van. Luego, nos dice que la velocidad 1 era igual a 0, por lo tanto, esto también se va. Entonces nos quedaría lo siguiente. Densidad por gravedad por altura 1 va a ser igual a 1 medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces vemos que la densidad está repitiendo, por lo tanto se va, se va, se va. Entonces gravedad por altura 1 va a ser igual a 1 medio de la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por la altura al cuadrado. Entonces, para poder despejar este 2, vamos a multiplicar todo por 2. Es decir, 2 por g por gravedad por altura 1, 2 por 1 medio por la velocidad 2 al cuadrado, más la gravedad por la altura 2. Entonces, esto se va, y nos quedaría 2 gravedad por la altura 1 igual a velocidad 2 al cuadrado más la gravedad más 2 veces la gravedad por la altura 2, ¿no? Entonces, despejamos esta velocidad 2, ¿no? 2 por la gravedad por la altura 1 menos 2 por la gravedad por la altura 2 igual a velocidad 2 al cuadrado. Entonces, esto de aquí también lo podemos factorizar. Sería 2 por la gravedad por h1 menos h2 igual a la velocidad 2 al cuadrado. Finalmente nos quedaría que B2 va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad por h1, la altura 1, menos la altura 2. Y esto es justo nuestra fórmula que vemos aquí, ¿no? Entonces, de esta manera hemos visto cómo se llega a esta fórmula. Y como les comenté, la altura 2 usualmente no la consideran porque es muy pequeña, y entonces de tal manera que usualmente solo ponen como 2GH. Bueno, este es el último ejercicio. Intenten resolverlo. Pasen sus respuestas por el chat. Y de ahí corroboramos, ¿no?
Bueno, chicos, entonces vamos a resolver los puntos. Dice, un recipiente cilíndrico se llena de un líquido hasta alcanzar 1 metro de altura con respecto a la base del recipiente. Por lo tanto, nos dicen que la altura 1 es igual a 1 metro. Luego, a continuación se hace un edificio en un punto situado a 20 centímetros por encima del recipiente, es decir, la altura 2, igual a 20 centímetros. Nos dicen, ¿cuál es la velocidad de salida del líquido? La velocidad de salida del líquido a través del orificio. En otras palabras, nos están preguntando sobre la velocidad 2. Y nos dan este dato, que la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula para hallar V2. V2 era igual a la raíz de 2 veces la gravedad por H1 menos H2. Entonces, vamos aquí, velocidad 2 va a ser igual a 2 veces 9,8, paréntesis, 1 metro menos, como está en 20 centímetros, lo pasamos a metros, 0,2. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual a 2 por 9,8 por 0,8. Finalmente, la velocidad 2 va a ser igual a 3,96 metros por segundo. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a ese ejercicio? Claro, Bruno. Ahora vamos a hablar algunas de las características generales de lo que es la sangre. Ya vimos que la sangre era un fluido que tenía cierta viscosidad. Vamos a ver ahora exactamente qué viscosidad. Entonces, la sangre va a tener un color rojo, algunos dicen rojo vinoso, va a tener una viscosidad entre 3,5 y 5,5 pois. 5 pois, creo que así era, se escribía. Y la característica de esta viscosidad es que va a permitir o va a hacer que la sangre sea considerado como un fluido real, ¿verdad? Que tenía viscosidad y se oponía al desplazamiento. Tenemos que también tiene una densidad de 1060 gramos por mililitro, es decir, superior a la del agua, que era 1000 gramos por mililitro, si no me equivoco. Y el de sí, básicamente eso, ¿no? Que el agua era 1000, entonces esta densidad de la sangre es 1060, ¿no? Es superior. Luego tenemos otro dato importante que nos dicen que el volumen es de 7 al 8% del peso corporal. Es decir, que del 7 al 8% le sacamos este 7-8% de nuestro peso corporal y vamos a tener el volumen de sangre, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Luego tenemos el pH, que eso ya lo vimos en la parte de gases 2, que el pH era entre 7,35 y 7,45 y 7,4 como un promedio, ¿no? Entonces, cuando la sangre está por encima, recordemos esto, ¿no? Que la sangre cuando está por encima de 7,45 se denominaba como alcalemia. Alcalemia. Y cuando la sangre estaba inferior a 7,35, lo denominamos como acidemia. Y ya evaluando lo que era el CO2 o el bicarbonato, podíamos determinar si era una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Que ese tema ya lo vimos, ¿no? Luego tenemos que la temperatura es de 38 grados aproximadamente. Y tenemos que la concentración de sal es entre 0,85 a 0,90%. Y finalmente tenemos el hematocrito. El hematocrito vendría a ser el porcentaje de glóbulos rojos con respecto al volumen total de sangre. Entonces, el hematocrito usualmente es entre 42 y 45%. De aquí les sugiero que se aprendan esto más que todo, el hematocrito y la densidad, no, la viscosidad, mejor dicho. Esos dos datos principalmente es importante que se lo aprendan. Y ya adicional también podría ser este de aquí. Esos tres sí es muy importante que se lo aprendan. Y este de pH ya deberían saberlo porque lo vimos ya en gases, ¿no?
Finalmente, ya vamos a culminar con esta diapositiva. Hablaremos acerca del tubo de Venturi. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de la masa. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Y por el teorema de conservación de energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. En otras palabras, tenemos este cilindro, ¿no? Vemos que este fluido va a tener una velocidad 1 en esta área de sección transversal, pero cuando esta área de sección transversal disminuye, aquí vamos a ver que la velocidad aumenta. La velocidad aumenta. Por lo tanto, por la ecuación de Bernoulli, si la velocidad aumentaba, disminuía mi presión. Y esto se evidencia aquí, ¿no? Porque vemos que aquí hay cierta presión y aquí hay cierta presión. Aquí vemos que la presión es menor, por eso genera una presión de succión, porque la presión es menor a la presión de aquí, genera una presión de succión. Y eso es básicamente lo que nos dice el principio de Bernoulli. Ahora, para aplicar esto a la mascarilla de Venturi, vamos a ver lo siguiente. La mascarilla de Venturi es uno eh, de los dispositivos de alto flujo que son utilizados para tratar lo que es, o corregir lo que es la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, la mascarilla de Venturi va a tener esta conformación que vemos aquí, ¿no? Básicamente, lo que nos permite la mascarilla de Venturi, a diferencia de otros dispositivos, es que nos permite controlar lo que es una fracción inspirada de oxígeno, también conocida como FiO2. Entonces, ahorita nosotros estamos respirando con una fracción inspirada de oxígeno de 21%. Entonces, como es 21%, básicamente lo que estamos haciendo, básicamente el FiO2 es el porcentaje de oxígeno que estamos respirando. ¿Se acuerdan que en la clase de gases yo les dije que el aire atmosférico iba a estar constituido por un conjunto de gases y que iban a estar en cierta proporción? Hablamos del nitrógeno, que estaba en un 71%, o no exactamente, no recuerdo el porcentaje, pero era el que tenía mayor porcentaje, y luego le seguía el oxígeno, que tenía un 21%. Por eso mismo, la fracción inspirada de oxígeno es 21%. En una respiración normal, claro, ¿no? Lo que estamos realizando ustedes y yo. Entonces, ante la insuficiencia respiratoria, yo voy a tener que aumentar esta fracción inspirada de oxígeno, y eso es lo que nos permite la mascarilla de Venturi. Justamente, aquí vamos a tener nuestro oxígeno terapéutico, que va a tener cierta velocidad. Entonces, cuando el oxígeno llegue a esta área de sección transversal, lo que va a pasar es que como disminuye, mi velocidad va a aumentar y mi presión va a disminuir. Y yo les dije que era una presión de succión, una presión que succionaba. Por lo tanto, este oxígeno se combinaba con el aire. ¿Por qué? Porque como había una disminución de la presión, el aire ingresaba y ahora teníamos finalmente una combinación, una mezcla de aire atmosférico con el oxígeno que estamos administrando. Ahora, estas mascarillas tienen consigo también unas tablas que les dicen, por ejemplo, a tal velocidad vas a alcanzar cierta FiO2. Por ejemplo, le pones a 2 litros por minuto, vas a tener cierto FiO2. Le pones a 4 litros por minuto, vas a tener cierta FiO2. Y así sucesivamente. Pero básicamente eso es lo que explica el efecto Venturi, ¿no? Y su aplicación médica para poder corregir lo que es las insuficiencias respiratorias. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esta última parte? Chicos, ¿alguna duda? Todo claro.